Fijaos, los últimos restos de comida de hace 20 años se quedaron aquí, puestos en lavavajillas para ser lavados algún día. A ver. Es que está toda esta reventar en plan que se fueron en plan vamos a volver evidentemente. O sea, no tenían pensado marcharse porque no dejas una casa así. Joder, todos los cajones están hasta arriba. Fijaos las bolsitas de caldo de pollo. ¡Ah! ¿Cómo están? Nuez moscada, paprika, jengibre, pimienta, canela. Y ojo que... ¡Hala! Está tan duro que se ha quedado ya pelmazado al final. Oye, va. Que esto parece real. Hoy os traigo un lugar muy especial. Un lugar que debido a sus grandes dimensiones y debido a la gran cantidad de objetos que dejaron en su interior, he tenido que dividir en 3 partes. Nos encontramos hasta con el coche con las llaves dentro. Fijaros los pedales, es que está enterísimo este piano, es precioso, ¿eh? Vais a viajar durante 3 días a una mansión donde todo, absolutamente todo, permanece intacto, impasible al paso del tiempo. Esto es una brocha para los hombres para que se echen espuma a afeitar y fijaos cómo ha quedado y está sin abrir. Está sin abrir, o sea, es que pesa porque está como nuevo. Fijaos, este chiquitito. Nos situamos en 1997. 24 años han pasado desde que la última persona puso un pie en esta casa, donde, como veréis más adelante, guardaron por todas partes todo tipo de recuerdos. He podido sacar varias deducciones de la familia que pudo vivir aquí, aunque realmente no hay nada claro. En principio, la familia estaba formada por 5 miembros, el padre Thomas, la madre Jacqueline y 3 hijos, 2 niñas, Bridget y Nadine, y un niño llamado Yusel. Sobre lo que pudo pasar, como he dicho, no hay nada confirmado. Buscando los nombres y apellidos en internet, no hay datos sobre ellos, como si nunca hubieran existido. Tampoco aparece nada buscando la dirección de la casa, como si en esta finca realmente no hubiese nada. Parece que alguien quiso borrar toda su historia, pero entre todos vamos a intentar sacar deducciones con este viaje en el tiempo. Hace, yo que sé, 50 años, antes de que yo naciera se colocó esto aquí y luego lo cerraron. Y estaba esto además dentro de un cajón que lo he sacado para enseñaroslo ahora. O sea, es que esto puede tener... imaginarla de tiempo con esas florecitas que quizá nacieron hace un siglo y ahora estoy aquí yo grabándolas. Vale, esta es la parte de abajo, el sótano de la casa, que lo paso rápido porque no hay mucho, no hay más que, pues eso, botellas. Bueno, aquí tenemos un conjunto de botellas de leche que, ojo, están vacías. Y, vale. ¡Wow! Vale, fijaos la fecha de caducidad de las botellas de leche. 25, a ver si se enfoca bien. 25 de noviembre de 1999. Y hay aquí una cantidad de botellas de leche y están todas gastadas. Flipantes, y son del 99, ¿eh? Es que es todo manual. Lo que está pasando, golpeado. Dios. ¿Y el taladro manual? Ay, esto, ¿no? Con eso hacías fuerza. Ya, vamos. Flipas. Vamos, cariño, haz un agujero. Cuando no había electricidad. Joder, pero que... Y todo esto, la sierra, ¿no? Que se ponían uno en un lado y en otro en otro. Dios. La guadaña. Madre mía. Mirad qué cuadro más chuli. Es que si te pones a... Estamos solo en el taller, ojo, que la casa tiene 3 plantas. Sí, sí. Y llevamos aquí un rato. O sea, flipando con la de detalles que hay aquí. Hay una cosa curiosa que os voy a enseñar. Ahora mismo, fijaos en el techo. ¿Veis lo que hay en el techo? Que hay como alambres. Pues todo esto sería porque colgarían los típicos pimientos, ¿no? Creo que los pimientos se cuelgan o tabaco. No, a lo mejor, ¿no? El tabaco también en las hojas. Ahí tiene como algo, ¿verdad? No, eso es un nido. Pero no sé, yo creo que es para colgar, o bueno, puede que no, pero parece que es como poner a secar algún tipo de verdura. En Andorra se usa mucho para el tabaco, cuelgan las hojas de tabaco y lo ponen ahí a secar y tiene pinta de que sea para eso. Susana está flipando con todo lo que hay en el taller. Es que es... Pero sobre todo la decadencia que tiene, igual que, o sea,
¿Ves la imagen de esta bici con las telarañas? El tiempo que puede llevar esto aquí, pues es que es lo mismo con todo el taller. De hecho, este taller se nota que está mucho más abandonado que el resto, que sí, es como que está más alejado y apartado de la casa. ¡Hola! ¿Qué es? ¿Una aceitera? ¡Ah! ¡Es un candelabro! Mira, ¿veis? Va saliendo la mecha. Entonces aquí había como aceite y era una lámpara, como un candil. Entonces lo llevaban así. ¡Buah! Esto es súper antiguo. Vamos a dormir. Mira qué feliz que está. ¡Hala! ¡Qué bueno! Es muy bonito. Con la mecha y todo, madre mía. Mirad la plancha que hay. ¡Hola! ¿Qué mira qué araña hay ahí? Está blanca, mira. Vale, vamos a preguntar a Susana si sabe por qué las arañas se ponen así. No lo sé, pero he visto bastante. ¿A que sí? Pasan hambre. Creo que es un hongo. Estuve leyendo que era un hongo, que cuando muere el hongo se come la araña. Exacto. Flipas. Y iba a coger la esta para que vierais cómo es que la araña está pegada. Fijaos qué plancha, qué antigua, macho. Es que mires por donde mires en este taller, es que hay de todo. Es que es... Voy a encender más el foco. No es de extrañar que haya tantas cosas. Como veréis más adelante, tenían varios carteles publicitarios distribuidos por la casa, en los que anunciaban el vivero que tenían, publicitaban que vendían árboles, viñas y rosales. Seguramente en el jardín, que ahora mismo es intransitable, sigan quedando este tipo de plantas camufladas por las zarzas y árboles que se están tragando la casa. Para que miréis dónde está el taller. Hay que meterse por aquí entre medias. Fijaos cómo está. Es que... Bueno, yo voy a ir por allí, ¿eh? Iría por ahí. No, porque voy a grabar el coche. ¿Sí? ¡Hala! Hay libros, por ahí veo. Ahora voy. Fijaos por dónde hay que entrar. A ver si se enfoca. Al taller hay que entrar por esta parte. Tiene ahí un coche. Está todo derruido, la segunda planta. Para que veáis que esto es abandono puro y duro, es de los que más me gustan a mí, cuando está tan destruido todo. Aunque es peligroso. Bueno, vamos a ir con cuidado. Ojo. Vale, hay que tener mucho cuidado por aquí. Muy curioso ahora que estoy aquí arriba. Vale, mirad dónde estoy. Ojo. Cómo está todo. Madre mía. Bueno, os voy a contar un detalle que me lo ha dicho Susana, si no es por ella yo no me entero. He visto, o sea, que hay maíces, ¿veis? Que hay mazorcas de maíz por todas partes. Vale, todo esto tiene un porqué que me he quedado de piedra cuando me lo ha dicho. ¿Veis que hay mazorcas por todas partes? Me voy a bajar mejor, también hay por ahí. Voy a hacer zoom. ¿Veis? Hay mazorcas por todas partes y están todas comidas. Pues me dice, ¿sabes por qué son esto de las mazorcas? Y resulta que me dice, mira para arriba. Yo, ¿qué pasa? Ahí arriba, antiguamente, cuando había vida en esta casa, hay un hueco entre techo y techo, hay un hueco. Bueno, pues todo lo que hay por ahí son mazorcas, comidas. Resulta que eso era un nido de ratas enorme. Habéis escuchado bien, un nido de ratas. Cuando antiguamente vivía aquí la gente, ya estaban ahí arriba. Y cuando se cayó, se desmoronó el techo, cayeron todas las mazorcas. Las ratas ya dejarían de vivir hace años porque estas mazorcas están disecadísimas. Y de hecho había una aquí, esta. Se veía perfectamente la mordedura, el roer de las ratas, si os fijáis. Es que se pueden ver casi, se pueden apreciar hasta los dientes, cómo fueron mordiendo estas mazorcas las ratas. Y ellas pues habían hecho su propio almacén de mazorcas, que las habrían cogido de alguna parte y las habían subido todas ahí arriba. O sea, es que es como, yo qué sé, también el pasado ahí como metido entre techo y techo, otra historia, otro submundo, el de las ratas, que cómo se iban almacenando ahí toda la comida para tener mazorcas para todo el año. Y cómo han acabado todas aquí. Pero eso sí, las aprovecharon bien porque están todas súper comidas. Bueno, y seguimos andando y aquí vemos el coche, que es un Alfa Romeo. Flipante. ¿Cómo pueden dejar hasta el coche, macho? Cuando dejan los coches dentro ya significa que algo pasó. Lo puedo casi confirmar, porque alguien que deja el coche entero y toda la casa entera es porque algo ha pasado, un accidente. Y bueno, quién sabe, no lo tenemos, nunca lo podemos asegurar, a no ser que supiéramos de familiares. ¿Veis? Era un Alfa Romeo. Aquí metían la llave.
Pero vamos, el coche está, de hecho, es que está abierto, o sea, está abierto, lo dejaron abierto, o sea, con intención de que iban a montar en él algún día. Y fijaos. Es que, no sé si veis. Bueno, ya se... ¡Hala! Ah, esto es una araña enorme. En el techo del coche. Puedo deciros que huele bastante a pis. Seguramente sea pis de ratón. Es un olor bastante fuerte. De hecho está como mojado el asiento, no sé. O tiene ese color de que se hubieran hecho pipí por ahí. ¿Quién sabe si a lo mejor el ratoncitos, hubo ratones que se colaron aquí y no podían salir? Aunque bueno, viendo la ventana abierta, seguramente sí que saldrían. Pues están mis cosas ahí, como me roben la ¿Dónde cámara las has de dejado? En el comedor. Vamos para allá. Pues toca la casa. Aquí hay un túnel. La casa era muy extraña, sinceramente. Qué sonido más raro ir por aquí. Y aquí seguía el sótano, o sea, es enorme. Enorme. Como siempre, en los sótanos permanecen las conservas. Aquí tenemos una de aceitunas o uvas. No estoy segura. O cerezas incluso. Podría decir que son cerezas por el color, pero también es cierto que si son uvas, pues el color las ha dejado... El paso del tiempo las puede dejar así. Aquí, por ejemplo, tendrían... No sé de qué año puede ser esto. Me encantaría verlo este. Ah, está en pesetas, ojo. Bueno, este mercado yo creo que ni existe ya. Pues no. ¡Hola! Vale, mirad dónde viene la fecha. A consumir preferentemente antes del fin de 1997. ¡Madre mía! Esto sí que... Es que sabía que este era súper antiguo por cómo estaba. O sea, esto tenía que haber sido consumido hace más de 23 años. ¡Wow! Más conservas por todas partes. Bueno, vamos a subir ya arriba que hay mucho que enseñaros. Bueno, podéis ver por aquí la cantidad de ropa que se han dejado colgada. Chaquetas, sudaderas. De hecho se nota aún pues que no, es que no estaban lavados, o sea, esto ha sido una araña. Uf. O sea, abrigos, no sé, un conjunto de chaquetas aquí colgadas como en plan, bueno, por si salimos y hace frío, nos lo colocamos, nos lo ponemos. No sé para dónde tirar, es que fijaos, tiene toda esta parte, escaleras por ahí, todo ese pasillo recto con varias habitaciones, por aquí a la izquierda con más habitaciones. Venga, vamos a tirar por la izquierda, que es el que más cerca me pilla. Esto vais a ver que está bastante revuelto, aquí han tocado muchísimo, hay fotografías por todas partes y no son tan antiguas. Y por aquí tenemos la cocina, parece ser. Wow, fijaos. En su día la dejaron tal cual, ¿eh? Los vasitos del café. Es que está todo hasta arriba. Mirad qué jarra más bonita. ¿El microondas tendrá algo dentro? Fijaos que sigue como nuevo el microondas. Al ser hermético, por dentro no ha habido paso del tiempo ninguno. Vale, esto era para limpiar los zapatos. Mirad el cepillo, lo tienen aquí puesto para limpiar los zapatitos. Y la nevera. Oh my god. Uf. Vale. Ahí hay una taza de... un vaso con algo. Madre mía. Y Coca-Cola. En la parte de los fuegos, están aquí los fuegos, el horno, wow, ¿cómo hace? ¡Ay!
Se me apagó. Jolines. ¿De verdad? Se apaga de sin avisar esto. Vuelvo por donde estaba, que se me ha quedado sin batería el foco, como siempre, en momentos muy inoportunos. Mirad. ¡Oh! ¿Qué hay ahí dentro? ¡Oh my god! ¿Qué es esto? Vale, ¿lo estáis viendo? No sé qué será. No sé si es leche o podría ser quizá manteca de cerdo. Tiene más pinta de ser manteca. Lo voy a dejar ahí. Y aquí, donde cocinaban, fijaos, todos los utensilios de cocina. ¡Ay! ¡Qué lengüeta más chiquitina! Mira, es que no puedo meter, es que me voy a llenar de telarañas. A ver si puedo por aquí. Vale, la he cogido. Fijaos qué lengüita más chiquitina. Es que es muy pequeñita la lengua de gato. Y las cerillas, que por cierto son cerillas pues de hace quizás... No pone la fecha, pero seguirán funcionando seguro. ¿Creéis que funcionará? Vale, a ver. Son cerillas del 90 y pico, o sea... Si has llegado hasta aquí es porque mis vídeos te evaden. Pausa el vídeo y aprovecha este instante para suscribirte y dejarme un comentario diciendo qué es lo que crees que va a pasar a continuación. ¡Wow! Sí. Ya ves que funcionan. ¡Wow! Llevaba sin encenderse una cerilla de esta caja pues al menos 20 años. ¡Qué fuerte! Fijaos las bolsitas de caldo de pollo. ¡Ah! ¿Cómo están? Esto es como una especie de hongo también que ha crecido en la caja. Y esto es para moler la pimienta. Es que mires por donde mires, hay tantos detalles. Vale, y seguimos por aquí. Los cajones están a reventar de cubiertos por todas partes. Madre mía. ¡Wala! Mira, esto para las tartas, para untar la nata, decorarla. ¡Qué guay! ¡Hala! ¡Qué bueno! ¿Cómo salían? Es que está toda esta reventar en plan que se fueron en plan vamos a volver evidentemente. O sea, no tenían pensado marcharse porque no dejas una casa así. Joder, todos los cajones están hasta arriba. Y te vas y dejas el coche, otro. Madre mía, qué de cubiertos tenían. ¡Qué locura! Madre de Dios, en serio, es que están todos los cajones hasta arriba, pero que no cabe más. ¡Qué guapo! Más cacerolas. ¡Buah! La batidora. Es que está, pues eso, una cocina que tuvo mucha vida. Muchísima, ¿eh? Y no creo que tuvieran pensado no volver jamás. Mira, puré de patatas. Buah, es que está... No sé, a mí me sigue flipando todo esto. Verlo todo tan intacto. En las vajillas estaría puesto. No, mira, pusieron solo 2 cubiertos ahí. ¡Ay, están sucios! ¡Ojo! Que están sucios los platos. ¡Wala! Pusieron en lavavajillas... En plan, las cosas sucias, es que os digo, ¿veis cómo tenían pensado volver? Y esto, pues esperaron a que se llenara, en plan, vamos a colocar las vajillas con los platos sucios y cuando esté lleno lo pondremos. Y ahí se quedaron los platos. A ver. Es que está todo tan lleno. Y ahí tenemos más, fijaos. La cocina era muy grande, realmente. Cantidad de guantes. El fregadero con cosas a lavar. Oye, ¿alguno sabe para qué es esto? ¿Para escurrir verduras puede ser? En plan, cocer verduras y luego sacarlas, ¿no? Supongo que es para esto. Más... ¡Ay! Esto es para colocar y dejar secar las tapas de sartén. O sea, cocinaban muchísimo por lo que se ve, ¿eh? Todo esto eran tapas de sartén. Madre mía.
Tenían un gatito. Que, por cierto, esto lo han mordido ratones porque ya... ¡Hola! Está mordido, fijaos, por ambas partes por ratoncitos que se lo han comido. Y la caca de ratón por ahí. Y ya no quedan nada, se lo han zampado los ratones. Y aquí guardaban todo tipo de tapas, tapones de suavizantes. Madre mía, es que está tan entero. Uf, qué locura, macho. Los mandiles. Qué bueno. Está ya la tela dura y todo. Uf, bueno, vamos a seguir, que esto no es para nada lo más interesante de esta casa. Ay, mirad la de... Vamos a ponerlo a ver si le damos un susto a Susana. Porque esto, como no va con pilas, debería de funcionar. Está en cero. Le vamos a poner 10 minutos. Uy, va. Ojo que funciona. Vale, lo voy a poner por aquí. Cuando suene, lo va a flipar. Que no se me olvide a mí que he puesto eso y que suena dentro de 10 minutos porque me puede dar algo.